Convertimos a los demás en lo que decimos de ellos. Si supieras el valor que tienen las palabras, tendrías mucho cuidado en lo que dices de los demás, de los otros, en lo que el papá dice de sus hijos, en lo que los hijos dicen de los padres, en lo que el jefe dice de sus empleados. Me llama tanto la atención porque a veces llamo a algunas personas por teléfono. Es el caso de una señora que estuve hablando por teléfono con ella y le decía, ¿cómo está su hija? Y la respuesta fue, padre, estoy feliz. Estoy tan orgullosa de mi hija, acaba de graduarse. Y esa muchacha se porta tan bien, es una muchacha tan centrada, busca tanto de Dios, goza de tener una madurez tremenda y sus notas, sus calificaciones le fueron muy bien. Me siento tan contenta con mi hija, decía ella. Y entonces le preguntaba, vamos a ver, ¿y qué formación usted le ha dado a su hija? Y me decía, desde muy pequeñita yo le decía a ella que admiraba su inteligencia. Desde muy pequeñita le decía que estaba muy feliz por cómo ella actuaba y la veía tan centrada desde muy pequeñita y hoy día estoy tan contenta de mi hija, me decía la señora. Y esto me recuerda un psicólogo que él contaba que cuando se sentaba un paciente en su escritorio a hablar con él y él escribiendo y a veces le miraba a la cara y el paciente hablando, y en algunas palabras el psicólogo empezó a sentirle. Es por ejemplo, si el paciente decía, porque mi mamá, él le decía, eso es como a sentirle, estar de acuerdo. Él empezó a observar que esta persona tendía a repetir más la frase, a repetir la palabra donde se sentía asentido, apoyado. Y entonces el ser humano es así. Esta señora fue eso lo que hizo con su hija. Empezó a sentirla, a decirle, a las cosas buenas de los hijos hay que decirle, hay que darle una palmadita en la espalda y decirle, tú eres muy bueno, tú eres genial, eres mi hijo, estoy contigo, te apoyo, vas a llegar muy lejos, eres muy inteligente. Y fue lo que hizo Jesús con sus discípulos. En el Evangelio del día de hoy escuchamos aquí en el capítulo 5, en el Sermón de la Montaña, que Jesús les decía, ustedes son sal de la tierra, ustedes son luz del mundo. Y es que, hermanos y hermanas, nosotros convertimos a los demás en lo que dicen nuestras palabras. El capítulo 4, versículo 18 del Evangelio de Mateo nos muestra un ejemplo tremendo de esta realidad. Y es que Jesús, al llamar a sus discípulos, eran pescadores, andaban pescando, y Él le dice a Pedro, síganme y los haré pescadores de hombres. Me imagino que ellos no se imaginaban lo que Él le estaba diciendo, pero las palabras tuvieron el poder de convertir a la persona en lo que decían de ellos. Pues también hay que tener mucho cuidado, porque en muchas ocasiones me he encontrado con adolescentes, jóvenes que dicen todo lo contrario de sus padres. No era como el ejemplo de esta madre que asentía, que estaba orgullosa de su hija. En otra ocasión me encontré con un adolescente que fue al colegio a hablar y entonces fue a la oficina y empezó, padre, quiero hablar algo con usted. Y yo le decía, a ver, ¿qué te pasa? Y él decía, no sé precisamente lo que me pasa. Y empiezo a observar que este joven está hablándome, pero con la mirada perdida en el horizonte. La parte derecha superior solamente se quedaba mirando. Y decía, no sé lo que me pasa, no tengo ánimo de hacer nada. No me concentro en las clases, no aprendo nada, decía. Soy inseguro, tengo mucho miedo y la timidez me hace pensar
que las oportunidades se me van de la mano. No aprovecho las oportunidades. No me decido a hacer algo. Soy tan miedoso. Me aíslo mucho. En mi casa me tranco en mi cuarto. No quiero salir en muchas ocasiones. Y me siento muy solo. Siento mucha tristeza y soledad. A veces lloro y no sé por qué. Y empezó el joven a decirme muchas cosas. Y le decía, ¿y has hablado con tus padres estas cosas? Y decía, no puedo hablar esto con mis padres, porque mis padres nunca tienen tiempo para estar conmigo. Nunca tienen tiempo para hablarme, ni dedicarme un espacio para mí. Al contrario, solamente me pelean mucho y me dan golpes. Y me dicen que soy malo. Y cuando hago muchas cosas malas, solamente me pelean mucho y me dan golpes. Y me dicen, y ahí veo que el joven hace una parada y dejó de mirar al horizonte y colgó su mirada al suelo. Y empezaron a salir lágrimas de sus ojos. A ver, ¿qué te dicen tus padres? Dicen, padre, me dicen que soy una basura, que no sirvo, que soy un desgraciado, que no doy ni siquiera para un delincuente. Me dicen todo eso, Padre. Así hablan los jóvenes, con lágrimas en sus mejillas. Así hablan los jóvenes que ya han sido convertidos en lo que los padres dicen de ellos. Pongo este paralelo entre esa madre y ese padre que mal aconseja a su hijo. Y esto me hace pensar que también hay muchos papás que dedican mucho tiempo para acompañar y enseñar a sus hijos y darles lecciones de vida. Pienso, por ejemplo, en una obra literaria de la literatura medieval española, una obra que se llama El Conde Lucanor. Y esta obrita, que tiene un cuento que narra la historia de un padre que salió con su hijo al mercado y entonces quería enseñarle al hijo a que él debería valorarse a sí mismo y escuchar la voz de Dios en su conciencia. Y entonces cuando salen al mercado, iban también, el padre iba montado en su burro, caminando al mercado y el hijo a pie. Cuando llegan a un pueblo, alguien dice, mira eso, el papá montado y el hijo a pie, qué injusto. El papá le pregunta al hijo, ¿qué hacemos? ¿Oíste lo que dijeron? Debería montarme yo, dijo el papá, el hijo, y entonces el hijo se monta en el burro y el papá se baja. Llegan a un pueblo más adelante y alguien dice, pues qué desconsiderado, el hijo montado y el papá a pie. Es verdad, papá, tú no debes ir a pie, móntate tú también. Y se montaron los dos y siguieron adelante. Más adelante escuchan a otros hombres que dicen, pues mira estos, los dos montados en el burro, ¿no ven qué flaco está y ellos qué gordos están? El muchacho dijo, papá, es verdad, deberíamos ir caminando los dos, porque el burro está flaco. Más adelante llegan a otro pueblo y entonces allí dicen, pues mira a estos estúpidos, van caminando los dos a pie y el burro también atrás vacío. No se sabe cuál de los tres es más burro. Y el muchacho le dijo, ahora papá, ¿qué hacemos? El padre le dijo, hijo, debes aprender que si no haces mal a nadie más, ni a ti mismo, debes escuchar siempre la voz de tu conciencia, porque en la voz de la conciencia está la voz de Dios. Convertimos a los demás en lo que dicen nuestras palabras de ellos.
en ese momento en el que Jesús le dijo a Pedro, te haré pescador de hombres. En el sermón de la montaña, cuando Jesús dice, ustedes son sal, ustedes son la luz. Podríamos pensar que los discípulos no se imaginaban que después de la resurrección ellos tenían que dar sabor al mundo, tenían que dar el sabor a la iglesia, a las comunidades, que después de la resurrección ellos con su vida tendrían que convertirse en la luz que ilumine a los demás. Pues las palabras de Cristo convirtieron a sus seguidores en lo que decía de ellos. Padres, madres, sus palabras convierten a sus hijos en lo que ustedes dicen de ellos. Hay que cuidar, saber cómo el papá habla del hijo, cómo la madre habla del hijo. Pues debemos asentir a los demás, dar gracias a los demás, reconocer las cosas positivas a los demás. No solamente estar atentos para cuando ellos cometan un error, entonces ahí corregir. Hay que acompañar a los demás, acompañar a los jóvenes y por medio de la vida también darle lecciones de vida como hizo este padre en la obra El Conde Lucanor que hemos mencionado. Que el Señor te convierta a ti en sal de la tierra, en sal de tu familia, en sal que da sabor a la fe de tu comunidad, a la fe de tu parroquia, a la fe de los que están contigo, a la fe del mundo, en luz que ilumina a aquellos que no saben a dónde ir. Que tu vida sea luz para que puedan caminar también otros y ese caminar sea en la dirección de Cristo. Tú eres sal y luz de la tierra. Que el Señor te bendiga, se glorifique en tu vida. Te invito, hermano, a recibir las bendiciones de Dios en este día, a compartir este video con otro hermano que pueda también disfrutarlo y ayudar. También a darle like y por favor deja tu comentario o tu aporte allí en el video. Que Dios te bendiga y te acompañe siempre. Amén.